Continuamos conversando sobre el tema de los médicos cubanos, del proyecto de ley bipartidista que se ha presentado en Washington, con Mario Pentón, editor de la página digital de América TV, americatv.com. Siempre recuerde que es tev.com. Y desde Porto Alegre, Brasil, en Río Grande del Sur, la doctora Hidalma Leiva Domínguez, médico cubana, sobre este tema. Pregunta, doctora, si me permite, primero con Mario, que está por acá. Es un proyecto bipartidista, pero ideológicamente, o sea, es un nuevo enfrentamiento de Bob Menéndez con su propio partido. ¿Tú crees que progrese o que se quede estancado ahí? Bueno, es interesante primero que Bob Menéndez, que es la figura cubanoamericana de más alto rango, junto a Marco Rubio, en el Congreso sean los que presenten el proyecto. Yo creo que desde la banca republicana aquí en Miami van a tener muchísimo apoyo. Estoy hablando de los congresistas cubanoamericanos, los 3 congresistas de aquí del sur de la Florida, porque además lo han dicho abiertamente que quieren apoyar esto. Pero ahora, primero tiene que ir al Senado. Porque claro, una cosa curiosa de Estados Unidos, que hay proyectos que nacen en la Cámara Baja, hay proyectos que nacen en la Cámara Alta y luego que bajan. Habría que ver los senadores de aquí. Sí, yo tengo entendido que la Cámara Baja tendría que crear un proyecto similar, ¿Ah, sí? hermano, sobre esto y es muy probable que sí suceda, porque yo creo que hay mucha sensibilidad hacia el tema de los médicos cubanos. Ahora, también hay un sector dentro del Partido Demócrata que ve esto como una fricción con Cuba y ahí yo creo que le costaría más trabajo avanzar a este proyecto de ley. Recordemos que 1/3 de los congresistas demócratas votaron, hicieron una carta a Biden pidiéndole el fin de las sanciones a Cuba, etcétera. Hay cierta, digamos, empatía con la política anterior del expresidente Barack Obama. Hay cierta división dentro del propio Partido Demócrata con respecto a esto. Doctora, si usted tuviera la oportunidad, ¿vendría a los Estados Unidos donde tuviera que revalidar de cero el título o se quedaría allí donde en este momento está ejerciendo? Bien, yo estoy grata, estoy agradecida con la oportunidad de estar aquí, pero sin lugar a dudas, claro que desearía estar en los Estados Unidos y como yo, el resto de mis colegas. Yo pediría exactamente al Congreso que sean tomado en cuenta esta situación de esclavitud moderna que hemos estado siendo sometidos los médicos cubanos. Lo más reciente precisamente fue eso. La Unión Europea emitió una serie de medidas y declaró a Cuba como precisamente eso. Es el mayor ejemplo de este siglo XXI de ejercicio de la trata de personas. Entonces, por todo lo que se ha demostrado y se ha sabido del despojo del salario, de la pérdida de nuestras libertades, entonces que sea reconocido eso y nos permitan precisamente estar y trabajar y aportar allá en los Estados Unidos. Yo Claro, quería, porque el permiso que ustedes tienen me dijo que era por 2 años nada más, ¿no? una vez que acabe el programa de 2 años, los que no consigamos revalidar, sencillamente volvemos a la situación inicial. No vamos a tener, ese reconocimiento de poder seguir trabajando como médico, no vamos a saber cuál va a ser nuestro destino. ¿Entiende? Además que igual no sabemos la situación, el giro político que puede tener y no nos sentimos seguros, realmente no nos sentimos seguros porque Cuba tiene brazos largos y en todo este tiempo nosotros igual hemos continuado recibiendo amenazas, hemos recibido por distintas vías acosos, amenazas y Brasil no nos sentimos con esa seguridad que deberíamos tanto nosotros como las No se familias. crea que por aquí también tienen gente metida. Bueno, desde el punto, me imagino que usted habla ya portugués, no tanto tiempo allí, no queda remedio. Aquí el gran problema, primero es que tienes que fajarte con el idioma, ¿no? Como los cubanos dicen, el difícil. Tienes que revalidar en inglés en los Estados Unidos. Sí, y tiene que estudiar. O sea, hay muchos médicos cubanos, yo conozco muchos médicos cubanos que hoy están ejerciendo como enfermeros y algunos incluso ni siquiera como enfermeros porque no han logrado sacar la licencia y están como flebotomistas, como ayudantes en clínicas, etcétera, pero están contentos. Conozco médicos
que han descubierto otras profesiones, ¿no? Y conozco una doctora, no voy a decir el nombre, que se convirtió en vendedora de equipos médicos para América Latina. Entonces, ella es doctora, en ese sentido puede usar su tarjeta, la doctora fulana de tal, porque no está ejerciendo la medicina en los Estados Unidos, que no la ha revalidado, pero, o sea, el lujo para una empresa que vende equipos médicos de tener como vendedora a una doctora es tremendo y se pasa, bueno, ha viajado todo el continente, le ha ido económicamente requete bien. Siempre hay maneras de reinventarse, ¿no? Como usted nos decía, doctora, que hay muchos que se han reinventado allá en Brasil también, ¿no? Así mismo. Nos tocó realmente convertirnos en amas de casa, en trabajadoras domésticas, en cuidadoras de personas mayores. Todo eso hicimos para sobrevivir en todo ese periodo cuando Cuba rompió el contrato hasta que llegó el más médico. Y muchos todavía están pasando dificultades. También hay un grupo bastante grande de médicos cubanos en Bogotá, en Colombia, que muchos de ellos fueron médicos que escaparon de las misiones, cruzaron las fronteras de Venezuela de manera ilegal. Claro, recuerdo eso, ¿verdad? Sí, y luego para ir a la embajada norteamericana. Y se encontraron con que Obama había eliminado el Cuban Medical Professional Parole. Se quedaron ahí estancados. Es decir, hay bastantes médicos que están pasando por la misma situación. Conozco médicos que están en Venezuela ahora mismo en unas condiciones terribles, porque si el país está en esa debacle, imagínese usted cómo están los médicos cubanos que están allí destacados como si fueran militares y que están esperando el momento en que Estados Unidos diga pueden venir para escapar y para ir a la embajada norteamericana. Por cierto, aunque no es exactamente el tema, aprovecho para una noticia que es que Colombia está analizando darle un TPS a todos los venezolanos que están allí, que son, bueno, imagínate, una cantidad enorme, mientras que en Perú, si se confirma que perdiera a Keiko Fujimori, pues este otro demente está hablando de expulsar a los venezolanos del Perú. Es una situación terrible. Yo estuve allí en Colombia, conversé con muchísimos inmigrantes venezolanos, conversé con muchos colombianos. Los colombianos han recibido a los inmigrantes venezolanos con los brazos y con los corazones abiertos. Es impresionante la manera en que los colombianos dicen, cuando nosotros estuvimos mal, Venezuela nos dio la mano y ahora estamos haciendo lo mismo. Es decir, hay más de 1,5 millones, cerca de 2 millones de colombianos, de venezolanos en Colombia. Se ha visto desbordado Colombia con semejante migración y se puede ver claramente en las ciudades la migración venezolana. Había bastantes colombianos en Venezuela, no de la manera que ha pasado ahora al revés. De hecho, había un cerro en Caracas que recuerdo le decían Colombia, de la cantidad de colombianos. ¿Hay venezolanos en Brasil? ¿Se siente la emigración o no llegan hasta allá? Sí, cómo no, hay bastantes venezolanos también y haitianos. Y haitianos. Y bolivianos. Haitianos. Qué curioso, ¿no? Pero el éxodo venezolano dicen que es el más grande de la historia del continente. Más de 6 millones de venezolanos salieron de Venezuela en los últimos 3 o 4 años. Hay 2 grandes rutas, una hacia Estados Unidos y otra hacia toda América Latina. Se desparraman por América Latina como mismo lo están haciendo los cubanos. Una vía es hacia Brasil, de Brasil van a Uruguay, también van a Argentina y otra vía es por los Andes hasta Chile. Y los otros pues vienen acá a la frontera. Yo estuve en la frontera entre México y los Estados Unidos y las historias son de horror, cómo los secuestran allí, son historias muy, muy difíciles. Volviendo al tema, Cao, yo creo que es importante señalar que estas misiones médicas que Cuba vende como un gesto humanitario y que incluso la actual embajadora o rectora de la USAID ha elogiado cuando estaba al frente de los Estados Unidos en la ONU, en realidad no, es decir, hay un trasfondo económico muy importante. Es la principal fuente de ingresos del régimen, 6.000 millones de dólares. Por encima del turismo. Sí, de 6.000 a 10.000 millones de dólares anuales producen los médicos que están. Habíamos hablado de eso, de que hubo una época en que 9.000 millones de dólares es el presupuesto completo de la nación. Imagínate tú, por mucho que se haya devaluado todo, estamos hablando de una cifra importante. Muchas gracias a la doctora Idalma Leiva Domínguez, directamente desde Porto Alegre, en Brasil. Un gusto, cuando quieras regresar aquí al programa, por supuesto, la mesa está a tu disposición. Muchas gracias, Mario.
este artículo que ha sido replicado, que usted puede ver en nuestra página de internet, América TV, T-E-V, la bidental E, de TV, ¿no? Te estoy viendo, americatv.com. Y a la